programa. ¿Cómo están? Somos Facundo y Augusto, una vez más acá transmitiendo en nuestro programa La Hora de los que Hubo, donde siempre hablamos un poco de actualidad nacional, política y universitaria. Y hoy creo que estamos bien contentos los dos. No podemos partir sino hablando de los grandes resultados que tuvimos como país, la verdad, porque yo creo que es algo que le va a hacer bien al país, en materia de las elecciones de consejeros constitucionales. Por supuesto, Augusto, bueno, obviamente también con el sentido de responsabilidad que significa haber obtenido la primera mayoría en esta elección y el rol que va a tener el Partido Republicano dentro de este Consejo. Pero antes de partir con ese punto, comencemos hablando de, como yo digo, los autoflagelantes previos y post elecciones. A mí me llama la atención las declaraciones, por ejemplo, de la Larraín Mate, Augusto, que quería partir comentando contigo, o de Monkeberg de Renovación Nacional, donde señalaba que prácticamente, bueno, la Larraín Mate, que ellos iban a llegar a acuerdos con quienes estuvieran a favor de este proceso desde el inicio, excluyendo a republicanos, básicamente, y por otra parte Monkeberg, que estaba asustado que las derechas obtuvieran la mayoría dentro de este Consejo Constitucional. Bueno, a mí no me queda nada más que decirte que me parecen, la verdad, lamentables estas declaraciones y sobre todo la misma actitud en el fondo que han tomado los partidos desde los resultados de, bueno, del domingo ya antepasado. Particularmente yo creo que estas declaraciones, no sé si tú compartes el diagnóstico, pero provienen en el fondo de una falta de visualización o una adhesión, por decir así, a una fórmula fracasada que ha tenido la derecha más tradicional, y tradicional me refiero a los partidos tradicionales, los partidos de siempre, no a la derecha más conservadora, producto de que cada vez les ha gustado o se han ido adecuando más a su zona de confort, tratando de blindarse en el fondo de temas como, oye, tratemos en el fondo de negociar o tratemos de ver qué es lo que podemos hacer para salir mejor parados en la próxima elección, dejando muchas veces de lado lo que son los principios o las bases de los mismos partidos políticos. Y lo que yo veo o lo que yo siento con esas declaraciones que tú me planteas son derechamente un miedo al éxito en el propio campo. Bueno, como decía Marcela Cubillos, Augusto, o sea, qué cosa más rara tener miedo a ganar con las ideas que uno cree que son las mejores para el país. Bueno, es bastante curioso por decirlo menos. Pero también tenemos los autoflagelantes del mismo día de la elección, ya cuando se empiezan a saber los resultados, que empiezan, oye, no, republicanos van a tener que moderarse, van a tener que hablar, van a tener que negociar. Bueno, y esta misma gente cuando tuvimos la elección en el 2021 y sale la abrumadora mayoría de la lista del pueblo, todos estaban, oye, veamos qué es lo que piensan, quizás hay algunos que son más moderados, quizás tal o cual es científico y puede tener una visión más profesional. Entonces, o sea, cuando sale gente que electa, que todos han sabido qué es lo que piensan, porque republicanos no es que venga diciendo algo distinto todos los meses, todas las semanas, sino que vienen con un discurso sumamente claro hace mucho rato. Están todos preocupados, pero cuando sale gente que nadie tiene idea de qué es lo que piensan, que salen con una lista de extrema izquierda, todo, oye, no, pongámosle paño frío, habrá que ver qué es lo que piensa cada uno, qué es lo que propone. Me parece que evidencia mucho cuál ha sido la actitud de la derecha, como decías bien tú, tradicional dentro del acontecer nacional en el último tiempo. Eso es una actitud nuevamente, siguiendo la línea de lo anterior, derrotista, o sea, en el sentido de... La vez pasada, en el fondo, cuando sabían que a lo mejor podrían tener ciertas facilidades para adquirir más poder o perpetuarse en el poder por el hecho de que estas personas podían llegar a acuerdos con ellos, o suponían ellos que podían llegar a acuerdos con el fondo, con los mismos de siempre, tenían esta actitud un poco más pasiva, veamos lo que pasa, como tú dices, por el hecho en el fondo de que sabían que no estaban tan mal parados como están ahora, o sea, sabían que no eran tan fracasados en el fondo como han fracasado hoy en día. Y eso es lamentable, porque yo creo que, y es algo que mucho tiempo le ha faltado a Chile Vamos, le falta humildad. Un poco de humildad, un poco de autocrítica y decir, oye, ¿sabéis qué? La hemos embarrado durante todos estos años, no hemos hecho la pega como corresponde, y bueno, más adelante vamos a hablar de eso, de la deconstrucción un poco que han ido sufriendo los partidos más tradicionales de derecha, a tal punto de llegar en el fondo a negar completamente los principios que dicen defender. Y producto en el fondo de eso, hoy en día se ve un nuevo asentamiento de la derecha en un nuevo partido, donde saben que
no tienen posibilidad y por eso justamente falta humildad. En vez de decir, oye, ¿sabéis que nos vamos a sentar a negociar con republicanos para que salga una buena constitución? En realidad terminan afectando el propio sector o desvalidando las propias ideas que ellos mismos dicen defender. Bueno, y en ese sentido, Augusto, también me llamó la atención los comentarios del último tiempo de, oye, esto básicamente es un péndulo, nos tocó el 2021 estar al otro lado del péndulo y hoy en día estamos al otro lado del péndulo como si fuera un hecho meramente casual. Y en ese sentido creo que es interesante comparar las cifras de la elección de José Antonio Kast como primera mayoría para la primera vuelta dentro de la elección presidencial con los resultados que tiene el Partido Republicano hoy, porque a toda esta gente uno la oye diciendo, oye, no, es que esto es un voto de rechazo hacia el gobierno de Gabriel Boric, es un voto de protesta, pero en realidad no es posible, decía Gloria Hood, que un 30% del país se identifique con la idea de republicano. Yo me imagino que tampoco un 4% se identifica con la idea de Gloria Hood, pero ese fenómeno me llama harto la atención, Augusto, y ¿qué es lo que opinas un poco tú de esto? O sea, al respecto, yo creo que y los medios han jugado un rol fundamental en el fondo en este previo desprestigio, porque después van a seguir completamente cuando ya entren en funciones lo que es el Consejo Constitucional, pero ya está como antesala de lo que se viene, esta antesala de bombardeo al Partido Republicano, ya los medios han dicho, no, es que es imposible, y lo mismo que dice Gloria Hood, es imposible que el 30% de Chile sea de la ultraderecha, de la extrema derecha. Y yo la verdad me pongo a pensar, y como bien dice un amigo nuestro, no creo que el 30% del país sea de extrema derecha. Yo creo que el Partido Republicano no es de extrema derecha, partamos de esa base. Y yo creo que este 30% efectivamente es una derecha que ha estado dormida, es un sector de la población, una derecha popular que no se veía hace mucho tiempo. Porque si comparamos los resultados de Bópoli, por ejemplo, que es un partido de nicho, de las clases más acomodadas, por decir así, es completamente distinto a los resultados que tuvo el Partido Republicano en esta elección. Bueno, dice mucho también de Bópoli, que es la única municipalidad que tenga en Vitacura. Pero volviendo al tema anterior, Augusto, José Antonio Kast obtiene el 28% de los votos en primera vuelta. Y ahora el Partido Republicano aproximadamente el 35,5% porcentaje en cuanto a porcentaje de voto. Pongámosle que desde el año 2021 hasta la fecha ha crecido el Partido Republicano y en ese caso en la elección de primera vuelta era una elección en la cual las personas que se sentían más identificadas con el proyecto republicano iban a votar por él. Tenían distintas opciones, podrían haber votado por Sebastián Sichel, por Yasna Proboste, por Franco Parisi también en un voto de protesta. Correcto. Pero un 28% votó por José Antonio Kast. Ahora tenemos un 35% que lo hace por el proyecto del Partido Republicano. Por lo tanto, suponiendo que existe también obviamente un crecimiento desde la fecha, desde el año 2021 hasta ahora, donde ya se tienen presencia en el Parlamento, donde también ha tomado fuerza el liderazgo también más de José Antonio Kast, bueno, obviamente este crecimiento es multicausal, no se puede decir que solamente por la figura de José Antonio Kast o por el fortalecimiento del partido, pero atribuirle este crecimiento por completo a un voto de rechazo me parece a lo menos intelectualmente deshonesto. Es que es intelectualmente deshonesto hablar de la teoría del péndulo. Puede haber un cierto fenómeno, pero en realidad... 2-3% de los votos, pero en un... Es correcto, pero es que en realidad el tema es el siguiente. Yo creo que la teoría del péndulo no es nada más que intentar tapar el sol con este dedo. En el sentido de, no, mantengamos en el fondo nuestra posición, nuestra zona de confort, no hagamos la pega porque después igual el elector va a llegar donde nosotros. Y esa es la lógica que está teniendo tanto el Frente Amplio, que está tomando la derecha en el fondo más tradicional, la derecha, los partidos más tradicionales en el fondo, teniendo en el fondo falsas esperanzas de que haciendo lo que siguen haciendo, sin autocrítica, porque recordemos que todos los síntomas de esta elección, Renovación Nacional, la UDI, en ningún momento han salido, el mismo día de la elección, en ningún momento salieron a decir, oye, ¿saben qué? Nosotros lo hicimos mal, nosotros somos perdedores de la noche. Al contrario, dedicaron en el fondo, se atribuyeron el triunfo de otros, del Partido Republicano, para pegarle en el fondo a lo que es el gobierno, cosa que no es mala. Pero es una estrategia política deshonesta. Pero también salieron a pegarle al Partido Republicano, o sea, salió por ejemplo Iván Moreira exigiendo al Partido Republicano negociar, o sea, poniendo términos en una elección del que ellos básicamente tuvieron un resultado porque básicamente malo, porque también abandonaron las bases. Está bien, obviamente el Partido Republicano va a tener que sentarse a negociar, porque al final, como decía, y como lo han dicho, al final, desde el mismo día de la elección, José Antonio Kast, así como también Arturo Esquella,
esta constitución, este proyecto, va a tener que convencer a la mayoría de los chilenos y no a la mayoría del Partido Republicano, y por lo tanto es obvio. Y esa ha sido la actitud desde el primer momento del Partido Republicano. Por lo tanto, al final, esta estrategia de Moreira, por ejemplo, bueno, no es más que buscar hacer un puntito político. Y eso también evidencia un poco las dos armas que hay dentro de la UDI. Uno tiene por una parte a la secretaria general del partido, diciendo, oye, no, nosotros somos un partido de derecha. Y diciendo, oye, votamos por el partido más nuevo, pero yo defiendo los mismos principios que ellos. Y por otra parte tenemos a Javier Macaya diciendo, oye, no, nosotros tenemos que crecer hacia el centro, nosotros somos un partido de centro-derecha, y por lo tanto no tenemos que irnos hacia la derecha por el resultado de una elección, que es lo mismo que también dice Iván Moreira. Y en ese sentido, Augusto, me gustaría pasar a, ¿quién crees tú que han sido los grandes perdedores de esta elección? Yo creo que... Además, obviamente, del partido de la gente. Bueno, y Franco Parisi, que salió escapando. Pero, hablando sinceramente, yo creo que acá es imposible desconocer que hay un gran perdedor, que es innegable más allá de nuestras opiniones, que es el gobierno. Bueno, que viene perdiendo, yo creo que ya se han acostumbrado un poco a esta tónica de ir en debacle desde el 4 de septiembre del año pasado. Y la verdad es que el gobierno, a mi juicio, ya no tiene cómo recuperarse de esto. Salvo que, bueno, gane eventualmente el rechazo después en el próximo plebiscito. Pero lo veo muy poco probable. Pero si nos ponemos a pensar desde el punto de vista más bien político, los que realmente se han desfondado son particularmente, como y ha sido la tónica en el fondo de todo el programa, los partidos más tradicionales. Pero ahí hay que tener ojo, Augusto, porque si uno ve, por ejemplo, los resultados en la elección de senadores del año pasado, utilizando un sistema proporcional también, los partidos de Chile Vamos, Chile Seguro, como queramos decirle, sacaron un 25%. Ahora, cuando uno los desglosa, bueno, y ahora obtienen un 21%. Obviamente existe un porcentaje de votos que se va de quienes votaban por estos partidos más tradicionales, pero el voto que capta el Partido Republicano no es el votante tradicional en general de la derecha. No. Y en ese sentido, el partido que más se defondó en esta elección, más que la UDI, que es lo que uno tendería a pensar naturalmente, que se comería, por decirlo de alguna forma, el Partido Republicano, es Renovación Nacional. Así es. O sea, pasaron de tener 11, 12 senadores, claro, con este mismo sistema, a tener 4. Sí. A ver, yo creo que acá es importante analizar la historia reciente, lo que ha sido justamente la historia en el fondo de los gobiernos partidarios, o sea, la forma, el manejo político que han tenido internamente estos partidos. Y no me extraña en el fondo que hoy en día sea Renovación Nacional, tampoco me extrañará que el día de mañana llegue a ser la UDI. ¿Por qué razón? Si nosotros analizamos las últimas 3 o 4 presidencias de Renovación Nacional, ha sido un partido que ha ido no solamente en una debacle electoral, sino que además ha sido un partido que ha ido en una debacle, en una deconstrucción, por decir así, de sus propias ideas, en un debacle identitario, de identidad. Pasamos en el fondo de un partido sólido que en algún momento fue uno de los más grandes de Chile, que logró tener un presidente de la República, a la Renovación Nacional que conocimos recientemente de Mario Desbordes, que yo siento que le hizo muy mal a la Renovación Nacional, un intento en el fondo de salvarse por medio de la presidencia de Chaguán, que en realidad no dio muchos resultados, se dio más para la cuña, sacando la guitarra, diciendo que ahora otra cosa es con guitarra, ese tipo de cosas, manejos en realidad que no dan resultado. ¿Por qué? Porque estos sujetos realmente lo que hicieron fueron dejar de lado su votante más clásico, sus bases tradicionales o las bases que realmente construyeron el partido. Eso por un lado, y hoy en día en el fondo pasamos también a lo que es la UDI, que vemos que tiene recién los primeros síntomas de esta misma debacle que experimentó Renovación Nacional. O sea, basta con ver lo que tú decías, Facundo, el tema de las dos almas, y hoy en día, a mi juicio, me parece lamentable que el presidente de la UDI, Javier Macaya, se declare como no legatario en el fondo de lo que es las ideas de Guzmán. Y pasamos ahí en el fondo y vemos que se pasa a negar lo más esencial del partido. Y eso se ve también reflejado a nivel electoral. La UDI se llama Unión Demócrata Independiente y se dice UDI Popular. Y lamentablemente, de popular, lo popular que tenía la UDI ahora lo tiene el Partido Republicano. Y eso es una realidad innegable. Basta con ver las estadísticas, basta con ver el mapa electoral de Santiago. Basta también con ver los candidatos.
Pero Augusto, también volviendo a otro factor, obviamente, que incide en el resultado republicano y que dicen, oye, no, también fue un voto de rechazo al gobierno. Bueno, obviamente cuando uno está en desacuerdo con un gobierno, va a votar por quien represente lo contrario a ese gobierno. Y cuando tú tienes partidos como Renovación Nacional y la UDI, que básicamente ya no se sabe muy bien qué es lo que representan, porque efectivamente se han desdibujado dentro del mapa político, uno está bien, uno no los va a situar ni en la izquierda ni en la centroizquierda, pero sí se tiene, o sea, total indefinición en cuanto a los principios. Dicen, oye, no, defendemos tal cosa. Bueno, está bien, pero no actúan en consecuencia. Te dicen, por ejemplo, oye, no, hay que tener responsabilidad política macro. Bueno, señores, no tuvieron ninguna represalia contra ninguno de los militantes de su partido que tenían cargos de representación popular que votaron a favor de los retiros. Y que van a votar ahora a favor de los retiros también, porque recordemos que la UDI, lo dijimos en el programa pasado, dio libertad en el fondo de votación a todos sus militantes, a todos los miembros Entonces, del en ese Parlamento. sentido, no se sabe bien qué es lo que defienden. Y cuando tú no tienes claridad como partido en qué es lo que defiendes, ¿qué proyecto tienes para presentarle a la ciudadanía para que voten por ti? Y ahí me tomo de la mano inmediato y hago el enlace con un punto que queríamos tocar, que es el tema de la bisagra, que hay mucha incertidumbre respecto de lo que viene de la Convención Constitucional. Ya vamos a hablar un poco de lo que es el rol del Partido Republicano que va a tener que adquirir en el fondo. Pero hay mucho, yo he escuchado mucho miedo, mucha incertidumbre respecto de la tónica, de oye, ¿cómo vamos a asegurar una buena constitución? Si es que en realidad los partidos más tradicionales, Chile Vamos, va a funcionar justamente como bisagra. Entonces no vamos a saber esta misma incertidumbre que tú planteas, que no sabemos qué van a votar el día de mañana, con qué van a salir el día de mañana. Se estaría cayendo un poco lo que es la tónica de mayoría dentro del Consejo, por el simple hecho de que ellos perfectamente podrían hacer acuerdos con la izquierda. Sí, pero ahí también hay una falsa, creo yo, un falso análisis de este rol bisagra que va a tener o que jugaría eventualmente Chile Vamos, porque básicamente cuando uno es un partido bisagra, una coalición bisagra, uno tiene el poder de dirimir una discusión y por lo tanto al momento de llegar a acuerdo se busca esa bisagra, al final es como que hubiera una persona entre nosotros dos y somos dos contra uno, se define. Pero en cambio en este caso Chile Vamos no tiene ese rol de bisagra, porque por más de que se ponga de acuerdo que si hiciese, como en la tónica de la raíz mate, hasta el Partido Comunista, de igual forma el Partido Republicano tiene los 2/5. Exacto. Pero eso no quiere decir, y lo relaciono con lo que hablábamos, o con lo que vamos a tocar el tema ahora, del rol que va a tener el Partido Republicano. Eso no quiere decir que el Partido Republicano, y lo vuelvo a repetir, no ha sido la tónica tampoco el Partido Republicano desde la noche de las elecciones, por lo menos con las declaraciones públicas, no sé Augusto si tú sabes de declaraciones previas, pero no ha sido la tónica del Partido Republicano en este proceso, sino que ellos, según lo que ha dicho, por ejemplo, José Antonio Cast, Arturo Esquella, van en la lógica de efectivamente vamos a dialogar, efectivamente intentaremos llegar a acuerdos. Ahora el tema es cuáles son los acuerdos, y eso también lo toca Marcela Cubillos. Al final los acuerdos no pueden ser derrotas. Y uno cuando busca negociar acuerdos, uno tiene que saber cuáles son los principios que son intransables y en los cuales se dice, oye, ¿sabes qué? Efectivamente tenemos diferencia. Y está bien que así sea y que se aclare desde un inicio. Y no vamos a poder llegar a acuerdo en esa materia. O sea, para una persona, por ejemplo, votante del Partido Republicano, es inconcebible que se pudiera consagrar el derecho al aborto libre en una constitución. Correcto. Y no se va a poder llegar a los famosos acuerdos en esos temas. Correcto. Entonces también sería bueno sincerar de partida, para tener una conversación honesta y que efectivamente se puedan llegar a acuerdo en aquellas materias en las cuales se puede, definir qué es lo esencial para cada uno de los proyectos políticos. Porque al final, si no, no se va a poder llegar a acuerdo y se llega a estas lógicas de rendiciones en las cuales al final, en los acuerdos ambas partes tienen que ceder. Exacto. No solamente una, como ha sido la tónica hasta ahora, de los malentendidos acuerdos por parte de Chile Vamos. Correcto. Bueno, y los malentendidos acuerdos también por parte de la izquierda más radical. O sea, recordemos que si tú le preguntas hoy en día a un militante del Frente Amplio o un militante del Partido Comunista que es viudo del apruebo de septiembre del año pasado, ellos dirán en el fondo que la Constitución se construyó en base a los grandes acuerdos de la gente y otras cosas. Cosa que en realidad lo único que se dedicaron a hacer era pasar máquinas. O sea, ahí sí que realmente no hubo acuerdo. Y yo creo que ahí el Partido Republicano realmente sí tiene un rol de mantener la tónica que ha tenido hasta el momento. Y también ser un poco más cauteloso con los pasos que van a ir tomando durante lo que es el Consejo Constitucional. O sea, acá el rol que vaya a jugar el jefe de comité o en realidad quien genere en el fondo, que lidere justamente a la coalición republicana dentro del Consejo Constitucional, va a ser clave.
desde el punto de vista de que todos van a estar mirando al Partido Republicano. Esto es como una cuerda floja donde está todo el mundo esperando abajo que el Partido Republicano caiga. ¿Por qué? Y por un miedo en el fondo que es fundado. ¿Y fundado por qué? Por el hecho de que el Partido Republicano, y esto es algo innegable y que justamente se confirmó con la última elección, ha sido el partido más exitoso de la historia de Chile. En un partido con menos de 10 años de existencia jamás ha tenido los resultados electorales que el Partido Republicano ha tenido en estos años, en este último tiempo. Entonces es una lógica por parte en el fondo de los partidos más tradicionales, que han estado acostumbrados en el fondo a mantener la hegemonía en el poder o a encontrarse en una posición de privilegio, de no, ¿sabéis qué? Macuquemos acá, macuquemos allá, los arreglines y todo el tema. Es una lógica, la lógica republicana es una lógica que viene a cambiar todo eso. Y justamente el miedo a perder esas posiciones de privilegio por parte de estos partidos es lo que impulsa en el fondo a esta cuerda floja en la cual el Partido Republicano se encuentra hoy en día. Y digo que es una cuerda floja porque yo creo que con esta elección o con los resultados que vaya a haber a final de este año, en diciembre, o en noviembre, no, de diciembre, el Partido Republicano se está jugando en el fondo consolidarse como la primera fuerza política de derecha realmente en este país, o bien tendrá en el fondo una situación de desestabilidad y ahí habrá que ver qué es lo que suceda a futuro. Y en ese sentido, Augusto, es muy importante recordar que el órgano en este caso es un órgano transitorio. Correcto. Y por lo tanto, el éxito del Partido Republicano también va a depender en gran medida en que sepan llevar a cabo una tarea exitosa dentro de lo que va a ser esta propuesta de constitución, en la cual, como decía José Antonio Kast, sea una propuesta que no solamente convenza al Partido Republicano, sino a la gran mayoría de chilenos. Y creo yo que en ese espíritu se encuentra el Partido Republicano y espero que sigan trabajando también en esa misma línea. Ahora, obviamente, el Partido Comunista, por la lógica por la cual opera, por ningún motivo va a apoyar este proyecto constitucional. De todas maneras. Si al final ellos en su mirada a largo plazo, lo único que quieren es que este partido es que el Partido Republicano fracase, porque al final un éxito del Partido Republicano en esta materia significa una consolidación del Partido Republicano no menor, que lo deja muy bien parado para una posible elección presidencial y para una posible elección también de parlamentarios. Por lo tanto, es muy importante la cautela que debe tomar el Partido Republicano, administrar este triunfo, para así lograr al final consolidar este triunfo a largo plazo. Yo tengo un punto de vista más radical, en el sentido de que para el Partido Comunista un éxito del Partido Republicano no significa una consolidación de un gobierno, significa una negación absoluta de las ideas que ellos tienen. Y eso les genera miedo. Les genera miedo en el sentido de que efectivamente vaya a suceder lo que en realidad en el occidente ya más europeo existe, o sea, la abolición completa de los partidos comunistas, en el fondo, lo que sucede en Estados Unidos, en otros lados donde justamente las ideas de derecha pueden triunfar. Bueno, con Biden es discutible en el fondo, si es que es de derecha o no, pero hablándolo súper en serio, es un tema bien delicado que tiene que tratarse con mucha inteligencia, porque hoy en día se trata de lobos que están rondando este nuevo órgano, se trata de lobos que están tratando de echar abajo la imagen no solamente de los consejeros del Partido Republicano, sino que también la imagen de quienes vayan a ser los posibles candidatos a futuro de este partido, por ejemplo José Antonio Kast. Entonces acá el Partido Republicano se está jugando el futuro como bloque político, y yo veo en el fondo, yo siempre he sido un fiel creyente de que tiene que haber un solo partido político de derecha. Y ojalá que los partidos más tradicionales operen bajo esa lógica, operen bajo la lógica de la unidad. Recordemos que siempre ellos han acusado al Partido Republicano de quebrar el esquema, no, es que ellos no quieren ir con nosotros, ni mucho menos, pero si vemos las declaraciones de los dirigentes políticos de esos partidos hace 6 meses atrás, 7 meses atrás, decían, no, nosotros somos los padres del acuerdo y Republicanos verá si se sube o no. Resulta que Republicano se subió y se subió con todo, señores. Así que tengan cuidado con lo que se viene. Yo creo que también hay que tener ojo. En otro punto es que al final yo creo que finalmente Chile Vamos con el Partido Republicano se necesitan mutuamente para poder tener un proyecto político medianamente exitoso en el largo plazo. O sea, está bien, cada uno defenderá sus posturas, podrán existir diferencias dentro de cada uno de los partidos, pero si es que queremos tener un gobierno exitoso, será necesario también que Chile Vamos
y republicanos tengan una cierta relación de cordialidad. Nadie dice que necesariamente vayan a ser los mejores amigos o formen una coalición de gobierno, pero sí van a tener que lograr ponerse de acuerdo para poder darle gobernabilidad al país, tanto para el tema de la votación dentro de la misma convención como en un eventual gobierno. Y se necesita mutuamente, porque hoy en día el porcentaje que representa el Partido Republicano lo necesita Chile Vamos eventualmente para gobernar y viceversa. Y yo creo que también acá, dentro de todos estos cambios que tienen que haber, tiene que interiorizarse, digo interiorizarse y no hacerse. ¿Por qué? Porque ya hay una lógica que es preponderante, que es la jubilación de los más viejos. O sea, yo creo que la gente, y lo expresó con esta elección, tiene un diagnóstico completamente distinto o tiene una pretensión completamente distinta al diagnóstico que hicieron los partidos más tradicionales respecto a la elección pasada. Respecto a la elección pasada, muchos salieron diciendo, no, es que el gran problema de esta convención constitucional fue porque había mucha gente nueva, mucha gente que no conocía la materia, mucha gente fuera del ámbito político. Por eso tenemos que traer gente con más experiencia. Y resulta que buscaron justamente en las tumbas, en las fosas comunes que tenían dentro de sus partidos, y terminaron reviviendo personajes que formaron parte de la historia de estos movimientos. Por ejemplo, el Chico Saldívar, Sadi Melo, bueno, Jaime Rabinet, entre otros. Carmen Frey. Suma y sigue. Entonces la lógica de estos partidos tampoco coincide con la pretensión de la población. En el sentido de que en el sentido de que la gente ya está aburrida de ver las mismas caras de siempre, y yo creo que también es una de las razones de éxito de los republicanos. Oye, Augusto, para ir cerrando, me gustaría tocar el tema de el desplome básicamente de lo que es la centroizquierda. Y creo yo con un partido que lo evidencia muy bien siendo la democracia cristiana, y creo yo que en ese sentido tiene que ser una señal de alerta para la Renovación Nacional y también para la UDI, porque Evópolis yo lo dejo de lado porque es un partido que es mucho más de nicho, no un partido que tiene una vocación popular, como comentaba anteriormente, el hecho de que Vitacura sea la única comuna en la cual tiene una alcaldía, bueno, demuestra básicamente cuál es el espíritu del partido. No digo que esté mal o que esté bien, pero ese es el espíritu de este partido. Y en ese sentido, esta falta de definición en cuanto a los principios, qué es lo que piensa, qué es lo que propone la UDI y RN, lo puede llevar a esta falta de alma, bueno, y ahora también de cuerpo, de lo que es la democracia cristiana, porque al final no se sabe qué es lo que piensa, conviven distintas almas, y al final eso lleva a que finalmente sean castigados duramente en las elecciones, porque al final no tienen un proyecto nuevamente para poder proponer de cara al país. Yo creo que esta debacle, bueno, al igual que todos los partidos en el fondo que ya mencionamos, viene también desde hace tiempo. Basta con ver las actitudes totalitarias que tuvo también la democracia cristiana en las últimas elecciones, particularmente la de José Antonio Kast, o sea, particularmente la última presidencial, donde José Antonio Kast en segunda vuelta recibió el apoyo de mucho demócrata cristiano tradicional. Recordemos que, a ver, yo estoy de acuerdo en el fondo de que si una persona no tiene una convivencia completa con las ideas del partido, puede ser sometida a algún mecanismo de ser expulsada de ese partido, entre otras cosas. Pero la democracia cristiana, la esencia de la democracia cristiana es una esencia mucho más amplia. O sea, esa actitud no me hubiese extrañado, por ejemplo, un partido como el Partido Comunista, como Convergencia Social, Revolución Democrática. Sin embargo, sí era de extrañarse en un partido más amplio, un partido con base social cristiana, como es la democracia cristiana. Y llevando, perdona Augusto que te interrumpa, al banquillo de los acusados, a los pocos representantes electos que ellos tenían. Correcto. Carolina Goich, el tema también de se planteó ejercer En su minuto Fachaín, Jimena Rincón, Woca, que se terminaron yendo. Incluso intentaron hacer la acusación interna. No sé en qué habrá quedado eso, no soy militante de la democracia cristiana, gracias a Dios en estos momentos. Si no, no habría futuro político, futuro en mis ideas, pero ahí se da cuenta realmente uno de cuál ha sido la tónica equivocada que han tenido estos partidos. Y no solamente los partidos, sino que aquí volvemos nuevamente a las bases. Porque las bases de los partidos son centros de estudio, son también personas que se dedican a financiar a estos partidos y que lamentablemente los han llevado a actuar de una determinada manera. Bueno, eso creo que ha sido todo por hoy. Hemos hablado de hartos temas de una forma bien general, pero creo que era importante hacer este análisis. Sí, concuerdo plenamente contigo, Augusto. Muchas gracias a todos por conectarse y nos vemos nuevamente aquí en la hora de los cubos. Muchas gracias.